nuestro devocional del día de hoy, que lleva por nombre la humildad. Vamos a orar antes para tener nuestro tiempo de devocional. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor, con un propósito, Señor, de tener comunión, Padre, contigo, pero también como parte de ese cuerpo que somos, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Gracias por los que ya se pudieron conectar, Señor, y por los que posteriormente, Señor, los que pudieran ver, Señor, ese devocional. Deseamos, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Guárdalos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que sigue transformando nuestras vidas, nuestro entendimiento, Señor. Porque tú quieres, Señor, que siempre, Señor, tengamos esa disposición de buscarte, Señor, tener esa comunión contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta tarde y que tú seas, Señor, en todo momento, Señor, abre nuestro entendimiento, pon un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde, a través de este devocional, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues nuestro pasaje que vamos a leer hoy de nuestro devocional se encuentra en Isaías 57:15 y nuestro devocional, como les decía a un principio, se llama La Humildad. Entonces vamos a leer Isaías 57:15, por favor, Gus. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Hay algo que quiere, ¿verdad? Que el Señor dice que tengamos un corazón quebrantado, ¿verdad? Y humilde. Y quebrantado, veía que dice que es un corazón destruido, con dolor, quebrado. Eso es lo que quiere decir quebrantado. Y vamos a ver qué importante, ¿verdad? Es la humildad en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que aprender que la humildad y aprender que el secreto de la felicidad, como lo que dicen en Mateo 5:3, ¿por qué vamos a aprender que la humildad es el secreto de la felicidad? Porque aquí en este pasaje de Mateo 5:3, habla de que somos bienaventurados. ¿Qué dice Gus? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así es, entonces, bienaventurados, pues yo creo que ya muchos sabemos, ¿verdad?, qué significa esa palabra, que es afortunado, dichoso y feliz. Entonces, por eso dice que cuando nosotros aprendamos acerca de la humildad, también aprenderemos el secreto de la felicidad, porque aquí dice en este pasaje, bienaventurados. Porque habla de la necesidad, ¿no? De que tu espíritu tiene la necesidad de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a ver qué es la humildad en la Biblia. Según la doctrina cristiana, la humildad es la actitud virtuosa que se debe de observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Entonces podemos ver que dice que la humildad es una actitud virtuosa. ¿Y qué es una virtud? Dice que es una disposición permanente que inclina en un modo fuerte y firme. O sea, si tú eres humilde, dice que vas a tener esa virtud, o sea, que vas a tener esa disposición en tu corazón de hacerlo, ¿verdad? De tener esa humildad en tu corazón. Y debemos de someternos ante Él. La sumisión está asociada al temor de Dios y el sometimiento a su voluntad, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos reconocer a nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón humilde. No debemos de ser soberbios, porque las personas que son soberbias o que no oyen consejo, pues no van a querer o hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Hacer lo que en su palabra dice. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a hacer su voluntad, a lo que está escrito en su palabra. Entonces, nosotros, las personas que tienen un corazón humilde, un espíritu humilde, dice que entonces están sometidos a la voluntad de Dios, como lo dice en Pedro 5, primera de Pedro 5, 5 al 6, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere
Bien. Así es, entonces dice que debe de haber sometimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener sometimiento a la palabra de Dios, pero también aquí en este pasaje veíamos, ¿verdad? Que a nuestras autoridades también debemos de hacerlo, ¿verdad? Y también vamos a ver un pasaje que Pero hace, muchas veces, perdón, muchas veces eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces tienes una autoridad y tú dices, ¿por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te puso? Y no respetamos las autoridades que el Señor pone sobre nosotros, porque todo tiene un orden. El reino de Dios tiene un orden. Y nosotros, por eso dice que Dios resiste a los soberbios, porque la soberbia no deja que diga, como tú, porque siempre vemos menos al de enfrente. ¿Tú? ¿Por qué tú? Pues eso ya se la dio, ¿ya? así es, y en este pasaje que vamos a leer en Filipenses 2, del 3 al 8, habla un gran ejemplo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Que dice que él fue humilde, se humilló hasta, dice que fue obediente hasta la muerte. Es Del, Efesios 2, no, Filipenses. sí, Filipenses 2, 3 al 8, ¿ah? Sí, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se fijan qué es lo que estamos hablando? Siempre nosotros vemos inferior al de enfrente. ¿Tú? ¿Por qué tú? Pero aquí dice que los tienes como superior a ti. Esa es humildad. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Ya ven? Es yo quiero lo mío y no importa a quién atropelle, pero yo quiero lo mío. Sino que cada cual también por lo de los otros, que veamos también por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es, ¿verdad? Podemos ver en este pasaje claramente, ¿verdad? Que dice que nosotros no debemos de hacer nada por vanagloria para que las... Si nosotros servimos, debemos de hacerlo porque dice, veíamos anteriormente un pasaje, ¿verdad? Hacer las cosas para el Señor y no como para los hombres, porque a veces muchos hacen las cosas para, como decían al principio de este pasaje, para recibir, para ser vanaglorioso y decir, ay, es que yo lo hago, ¿no? Entonces, aquí lo que Dios quiere que seamos es humilde, ¿verdad? Como lo fue Jesucristo en todo momento. Dice que Él siendo Dios, dice que no se aferró, ¿verdad? Sino que se despojó y fue obediente hasta la muerte de cruz. Podemos tener una gran enseñanza, ¿verdad? Acerca de la humildad en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Dice, la palabra nos habla de la humildad en el libro de Proverbios. Vamos a leer muchos pasajes acerca cómo aquí el libro de Proverbios enfatiza mucho algo que es la humildad. Dice, y también en los evangelios, para que comprendamos qué es la humildad y lo que no es. La humildad bíblica no es que nos desprecie, ni podamos tener una pobre opinión de nuestros dones o talentos, ¿verdad? No se trata de autofligirse o decir yo no valgo nada, decía una vez el pastor, ¿no? Ser la pulga de la pulga, ¿no? No se trata de eso de la humildad, eso no es humildad. Cristo murió por nosotros, por lo tanto somos de gran valor. La semana pasada lo veíamos, ¿verdad? Dice que fuimos diseñados, somos el diseño de Dios, entonces somos de alta estima, ¿verdad? Entonces no quiere decir que la humildad es decir, ay, no, no valgo nada, pues entonces, sino que tengamos en cuenta quiénes somos los hijos de Dios, ¿verdad? La humildad a la que se refiere la Biblia es la señal de la fuerza espiritual y por esa fuerza uno decide en ocasión ceder los derechos a otros para que cuando es para el bien del reino de Dios, sí es cierto, muchas veces pues debemos de ser humildes, ¿verdad? Reconocer a otros, ¿verdad? A reconocer a otros, como decía en este pasaje que leíamos, ¿verdad? Tener por estima, mayor estima que nosotros, ¿verdad? Y no decir, no, yo quiero hacer todo, ¿no? Sino también saber y reconocer
que hay otros hermanos que pueden hacer las cosas, ¿verdad? No nada más nosotros, sino muchos. Y somos, recuerdan que somos llamados, ¿verdad? Tenemos un llamado general que veíamos hace tiempo, ¿verdad? Que es de ir y predicar el evangelio. Entonces Dios nos ha dado a todos dones y talentos para que nosotros, pues, para que crezca el reino, ¿verdad? Para que otros conozcan de Jesucristo. Esto se refleja en la manera en que nos sometemos a nuestras autoridades. Qué importante es, ¿verdad? Someternos a nuestras autoridades, tanto espirituales y terrenales, ¿verdad? Y también cómo resolvemos nuestras dificultades, ¿verdad? Porque muchas veces, pues tal vez nos equivocamos en hacer algo, pero no tenemos en la humildad, ¿verdad? De reconocer nuestras faltas delante de las otras personas, ¿no? Y nos aferramos, ¿verdad? Entonces también la humildad la vamos a manifestar cómo resolvemos nuestras dificultades, ¿verdad? También cómo nos sometemos a nuestras autoridades. Qué importante es someternos con humildad a nuestras autoridades. Y como decía ahorita mi esposo, no decir, pero tú, ¿por qué, no? Entonces, entonces hay que tener esa humildad que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? En su palabra. Y entonces debemos de ser sabios, ¿verdad? En Proverbios, el humilde es aquella persona sencilla que no se siente amenazado por nadie. Y sí es cierto, muchas personas a veces son arrogantes o orgullosas porque se sienten, como se dice, amenazadas, ¿verdad? Por otras personas que a lo mejor no, pero si yo lo estoy haciendo, ¿por qué lo va a hacer alguien más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, reconocer que otras personas también lo pueden hacer, ¿verdad? La humildad bíblica es lo opuesto, pues, de la soberbia, la arrogancia, la vanagloria. Todas estas cosas llevan a un mismo pecado, que es el orgullo. Dicen Proverbios 16-19, ¿qué pasa cuando tú, tú eres soberbio? ¿Qué dice Gus en Proverbios 16-19? 16-19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así es, entonces, ¿qué debemos de ser? Pues humildes, ¿verdad? Porque pues vamos a leer más adelante, ¿verdad? Pero también hay un pasaje donde dice que a Dios dice que al humilde dice que lo ve de cerca, más al soberbio lo mira de lejos. Entonces, si nosotros queremos estar cerca de Dios, pues debemos de ser humildes. Y es que es algo muy, para el hombre es algo muy difícil, ¿no? Dejar su yo. El yo es con lo que siempre está el hombre luchando, ¿no? Entonces dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Deja tu yo, deja tu soberbia, ¿no? Y sé humilde, ¿no? Sí. Jesucristo nos vino a enseñar lo que es la humildad, ¿no? Así es. ¿No? Dice, en este hermoso versículo caracteriza a Cristo. Él nunca se asoció con los fariseos orgullosos. Entonces nosotros igual, ¿verdad? No debemos de pues juntarnos con los soberbios, ¿verdad? Jesucristo, ¿qué pasó con esos fariseos que siempre decían, ¿verdad? Y siempre estaban pues en contra de lo que Jesús decía. Eran pues orgullosos y soberbios porque ellos siempre se guiaban por lo que las tradiciones y costumbres, ¿verdad? No conforme a lo que estaba escrito en la palabra. Más bien se asoció con los humildes, ¿verdad? Podemos ver en varios pasajes de la Biblia que Jesús siempre se asoció o se juntó con los humildes. Vemos que él escogió pues pescadores y a un recaudador de impuestos. Veíamos que a los recaudadores de impuestos pues no eran vistos bien en esa época y pues tampoco se puede decir, los pescadores, yo creo que en estos tiempos, ¿verdad? Sabemos que pues son uno de las, se puede decir, oficios que son, pues, para muchos, pues, no tienen, pues, como que mucho lucro, entonces, pues, muchos, pues, no desean, ¿verdad?, juntarse con ellos. Como sus discípulos, entonces, él buscó, ¿verdad?, estos hombres humildes. En Proverbios 29:13, ¿qué dice? 23 o 13. 29:23, perdón. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. O sea, el soberbio nunca está tranquilo. Siempre tiene como que esa zozobra, ¿verdad? Pero el humilde, dice, de espíritu sustenta su honra. Vemos que el ego del hombre siempre engendra, pues, orgullo y siempre se siente abatido, no encuentra descanso, lo que decía mi esposo, mientras que el humilde siempre da honra y tiene la paz que Dios da en su vida. Y lo podemos ver, ¿verdad?
Mimi, ¿me puedes apoyar con este pasaje de Colosenses 3:12? Dios quiere que nos vistamos de algo. Aquí en este pasaje vamos a leer qué es lo que dice en este pasaje. Colosenses, ¿qué, cuñadita? 3:12, por Amén. favor. Dice así la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Así es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que nosotros nos vistamos de eso, ¿verdad? Siempre reconociendo, ¿verdad? Es ser. Y cuando es uno humilde, de verdad yo creo que pues podemos ver, ¿verdad? Cómo en la Biblia habla acerca de la humildad. Dice que el que honra a Dios, es un pasaje que también hoy compartí a Mimi, creo que en su clase de niños, que él da honra al humilde, ¿verdad? El que honra a Dios. Si nosotros honramos a Dios, Él también nos va a honrar. ¿Vas a decir algo? Es que, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? De que el soberbio, su problema es su soberbia, no la quiere dejar. ¿Tú por qué? ¿Tú quién eres para que tú me digas? Yo sé más. Y siempre con su soberbia, su yo y su yo y su yo, está vestido de soberbia. Y en, el que, en Colosenses, todavía, Sí, ¿no? 3:12. 3:12 que leyó mi hermana, dice, vístete como escogido de Dios. Vístete como un hijo de Dios, porque representamos a Dios, representamos. Entonces, la gente, ¿cómo me ve? Ve santidad en ti, ve que amas, ve que tienes misericordia, ve que eres benigno, ve que eres humilde, ve que eres mansedumbre, ve que tienes paciencia. Si es así, pues, gloria a Dios. Y si no es así, y estás trabajando en ello, también gloria a Dios. Porque es un proceso y el proceso es seguir trabajando. Hoy el Señor nos está diciendo, para que tú seas humilde, para que tú seas como yo, vístete como mi escogido, vístete de Cristo, vístete de toda la armadura de Dios. Y es vestirse de Cristo, la armadura de Cristo. Y así vas a poder ver y tener lo que acabamos de leer, ¿verdad? Así que importante, ¿verdad? Dice que cuando aprendemos a aplicar la humildad en todas las situaciones de nuestras vidas, pues habrá un resultado, pues evidentemente, ¿verdad? Y notablemente que los demás lo van a ver, ¿verdad? Como acabamos de leer en este pasaje, van a ver las personas que tenemos paciencia, que somos misericordiosos, ¿verdad? Entonces, pero también serán evidentes unos puntos. Vamos a ver 3 puntos importantes que cuando tú tienes humildad, vas a tener también, que es la sabiduría. Por medio del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces podemos ver, ¿verdad? Yo creo que es algo que también ya hemos aprendido, que la sabiduría dice que la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es cierto, cuando tú eres orgulloso y soberbio, no reconoces, ¿verdad? No reconoces que tú necesitas de Dios, ¿verdad? Sí, inclusive eso que dijo, ¿no? Ah, pues está fulano. Ah, yo no voy. Yo no lo veo. Yo no hago esto. Una soberbia. ¿Por qué? Porque te consideras más alto que el que está delante, ¿no? Entonces, vimos que la palabra es de considerar lo más alto que tú, la que está enfrente. Eso le agrada a Dios, porque eso es humildad, ¿no? Sí, y también podemos ver, busqué qué significa sabiduría, en el diccionario y dice que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. O sea, tenemos que usarla pues, con prudencia y Y sensatez, sensatez. ¿verdad? Y dice que en el significado bíblico dice que nos indica que las Sagradas Escrituras se refiere a que Dios es el origen y fuente de toda sabiduría y reconocimiento de ella, así como el cumplimiento de las leyes y mandatos. Las leyes de nuestro Señor nos dicta están basadas en su sabiduría. Entonces, vamos a adquirir sabiduría a través, pues, de nuestro Señor, ¿verdad? A través de su palabra, ¿verdad? Y en Proverbios 11 de la 2, parte B, dice, más con los humildes está la sabiduría, ¿verdad? Porque pues veíamos, ¿verdad? Que el soberbio pues nunca va a reconocer, ¿verdad? Que necesita a Dios. ¿Por qué está la sabiduría? Porque habita el Espíritu Santo dentro de ti, porque tú eres su casa.
Tú eres su templo y habita la sabiduría en ti. Entonces, por eso dice que con los humildes está la sabiduría. ¿No? Con el que pues dice, yo necesito de ti, ¿verdad? Y porque dice la palabra, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pidamos a él, dice que nos la dará sin reproche y en abundancia, ¿verdad? Porque Dios siempre lo que lo da, siempre lo da en abundancia, ¿verdad? Y también en Proverbios 12:1 que dice, Dios, El que ama la instrucción, ama la sabiduría, más el que aborrece, más el que la aborrece, la reprensión es ignorante. sí, es verdad, tenemos que amar la instrucción, o sea, tenemos que amar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde es nuestra fuente de sabiduría, pero el que no quiere consejo, el que desprecia su palabra, dice que es ignorante. ¿De qué nos está hablando este versículo que acabamos de leer? De que la Biblia da instrucción de sabiduría y de buen consejo, que es que esto tiene que ver con el verdadero conocimiento de la vida, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra vamos a encontrar el verdadero conocimiento. Y en estos tiempos hay personas que dicen que tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Y sí lo podemos encontrar, ¿verdad? Pero es muchas veces generado por sus propias capacidades y puede no ser verdadero. El conocimiento verdadero solo se encuentra en la palabra de Dios, porque yo creo que lo que muchas gentes pues saben, tienen conocimiento, pues es conocimiento pues en el plano terrenal, ¿verdad? Sí. Pero la verdadera sabiduría pues la vamos a encontrar en la palabra Sí. de Dios. Por ejemplo, el que no tiene sabiduría, es el hombre insensato, dice, ¿no? No tiene sabiduría. Todas las decisiones las toma alocadamente, sin consultar a nadie, porque piensa en su mente, él piensa que él es sabio, y por eso vive alocadamente. Y la sabiduría de Dios, oye el consejo, el Espíritu Santo que mora en ti hace que tú escuches el consejo. ¿En dónde viene el consejo? En las Escrituras. Entonces, si tú eres obediente, escuchas y obedeces y te refrenas en partes donde tú decías, esto ya no le agrada a Dios. No es que Él te lo quite, sino que tú decides decir, no, porque esto ya no agrada a una relación, con mi relación con Dios. Esto hace que haya una obstrucción. Entonces, es importante buscar la sabiduría. Como dijo mi esposa, ¿no? La sabiduría viene de lo alto, viene de la, pídela. Si tú estás falto de sabiduría, pídela, yo te la voy a dar en abundancia y sin reproche. Yo no te voy a decir, ¿te acuerdas que tú me pediste? Yo te di, no, Él te la da sin reproche. Así es. Y ahora, pues, dice, ¿cuál es la actitud cuando alguien nos da un consejo? Escuchamos, todos están, o decimos, todos están equivocados, pero menos yo, ¿verdad? O a veces, pues, tendemos a molestarnos, nadie nos puede decir nada. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿qué actitud tenemos cuando a veces, pues recibimos un consejo, ¿no? Y a veces, aunque se escuche, pues a lo mejor para el mundo, no sé, pero hay jóvenes que nos pueden dar un buen consejo y podemos tomarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, debemos de ser sabios, ¿verdad? Conforme a lo que está en la palabra, ¿verdad? Que nos den un consejo conforme a lo que está en la palabra, ¿verdad? Buscamos un consejo, pero queriendo escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿no? Y si son 10 personas y no dice nadie nada, todos están equivocados, no saben. No sé. Pero si hay uno que piense como él, Es su aliado. sobre él es su aliado y es el que tiene la verdad. Todos están equivocados. La soberbia del hombre. De no reconocer, ¿verdad? Sí. Lo que decía. Qué importante es que nosotros reconozcamos pues nuestras faltas, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Pero también para con los que están a nuestro lado, ¿verdad? Porque muchas veces pues no queremos reconocer, ¿verdad? Pues que lastimamos o que ofendemos. Entonces debemos de ser sabios y a lo mejor si tenemos una actitud no correcta, pues si alguien nos dice, hermana, pues creo que no tuviste, tu hermano, no tuviste una actitud correcta, pues ser humilde, ¿verdad? En reconocer y escuchar, porque a veces lo que a veces nos cuesta más es escuchar, ¿verdad? A lo que la persona nos está diciendo. ¿Por qué? Porque yo digo, ay, esa persona, lo que me está diciendo, como que me está generando algo en mi corazón, pero pues es porque
estás actuando mal, ¿no? Has tenido una mala actitud, entonces debemos de ser humildes en reconocer pues nuestras faltas. La persona humilde pues escuchará el consejo y después de escuchar atentamente, orará a Dios para que le muestre la verdad y la solución del problema sin enfadarse ni molestarse, puesto es un síntoma del orgullo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque va a decir, ay, no, yo no estoy mal, ¿verdad? Yo hice bien las cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor a mi parecer, pero hay a mi entendimiento, pero no conforme a lo que está la palabra, o herí a esa persona, ofendí a esa persona, y si alguien me dice que ofendí y no lo quiero reconocer, ¿verdad? Entonces no debemos de enfadarnos ni molestarnos porque es síntoma de orgullo cuando nosotros no queremos reconocer nuestras faltas. Porque ha sido transformado. Entonces debemos dejar eso atrás para que nosotros sigamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Entonces les decía, ¿verdad? Que cuando una persona humilde dice que hay, vamos a ver 3 puntos, ya vimos ahorita, la sabiduría, que debe cuando hay humildad, ¿verdad? Entonces es la sabiduría, pero también cuando una persona es humilde dice que hay honra. Lo dice en Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Así es. Entonces, qué importante, ¿verdad? Dice que pues si tú eres temeroso, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, dice que la honra pues, te va a dar pues la humildad, ¿verdad? Y la humildad dice que es el fundamento de toda similitud pues de Jesucristo. Lo veíamos, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Que él dice que no, él siendo Dios no se aferró, ¿verdad? A ser Dios, sino que se despojó de él mismo y dice que fue humilde Se y obediente. despojó de su gloria. Así es. Dice, ¿para qué? Para ser obediente. Y así nosotros tenemos que despojarnos de nuestro orgullo y dejar, ¿verdad? Que Dios siga trabajando en nuestro corazón. Dice, la única cosa pues, que podemos ver, ¿verdad? Que Jesús también nos enseñó, dice que fue acerca de sí mismo, que Él fue manso, manso y humilde de corazón, como lo dice en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense lo que hace la humildad. Hace que descanses, que tengas paz en tu alma, ¿no? Así es. Dice que también en Proverbios 18:13 dice que antes, ajá, Lo estoy buscando, ¿no? 18, ¿qué, no? 13. Dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Así es. Entonces, ¿qué veíamos, verdad? Que el que no es sabio, pues no escucha, pero aquí también nos está diciendo que es importante, ¿verdad? Escuchar. ¿Lo puedes leer otra vez, por favor? Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Así es cierto, porque a veces cuando nos corrigen, ¿verdad? También muchas veces no dejamos hablar a la otra persona. Queremos poner nuestros argumentos siempre delante, ¿verdad? Porque pensamos que nuestros argumentos son verdaderos, entonces no dejamos que la otra persona hable, ¿verdad? Entonces dice que debemos de tener un corazón, pues, humilde, ¿verdad? El espíritu del mundo, pues podemos ver, ¿verdad? Que es orgulloso y arrogante y conduce a la destrucción del hombre. El espíritu de Cristo es humildad y conduce a las riquezas espirituales. Honra y vida son remuneración de humildad y temor de Jehová. Entonces podemos ver, ¿verdad? Lo veíamos ahorita, ¿verdad? En el pasaje de Mateo, donde dice que aprendamos de él porque él es manso y humilde. Entonces nosotros debemos de aprender de nuestro maestro, ¿verdad? Porque él nos enseñó a ser humilde, ¿verdad? Y dice que nos conduce a riquezas espirituales y honra. Cuando tú eres humilde, de verdad, las personas lo van a notar y te van a reconocer esa virtud que tienes de honra, de humildad, honrar, ¿no? y te van a honrar, perdón, de humildad y te van a honrar, ¿verdad? Porque están viendo que tú tienes ese corazón de humilde, ¿verdad? Y dice que ya vimos la sabiduría y la gracia. Y el tercer punto es gracia.
Qué importante es la gracia, ¿verdad? Que dice en Proverbios 3:34, ve que dice que a los humildes dará gracia. Es claro que este versículo, donde podemos ver que Dios se opone enormemente al orgullo y dice que nos dará gracia, mientras que el humilde en Santiago 4:6 dice, por favor, pero ahorita en lo que busca mi esposo este pasaje, dice que gracia es de origen latín, que es gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún merecimiento. Y eso fue lo que adquirimos, ¿verdad? Cuando Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Nosotros recibimos esa benevolencia hacia nosotros para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? Amén, amén. Dice en Santiago 4:6, pero Él, o sea, el Cristo, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está claramente, ¿verdad? Dice que a Dios no le agrada pues la soberbia y el orgullo, porque dice que los resiste, o sea, los aparta, como les decía al principio, ¿verdad? Al humilde lo mira de cerca, pero al soberbio dice que lo mira de lejos, y aquí en este pasaje dice que lo resiste, o sea, lo rechaza, ¿verdad? Y le da gracia, o sea, le da misericordia al que siempre se presenta con un corazón humilde, ¿verdad? Todas las bendiciones de Dios son por su gracia y por su favor, no es porque pues seamos muy buenos, ¿verdad? O merecedores, porque lo que veíamos que la gracia es algo que no merecíamos, ¿verdad? Traducido en primer lugar, pues la salvación, ¿verdad? Esa es la gracia que recibimos, pero también la recibimos a través de la salud, los dones, la familia, los amigos, todos esos son regalos dados por Dios a nosotros, ¿verdad? Por su infinita gracia y su Espíritu Santo nos lleva a reconocer cuando somos orgullosos y nos enseña a perdonar y ser humildes. Pues en esta tarde, ¿verdad? Este fue nuestro devocional del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y que pues que seamos sabios, ¿verdad? Es parte de lo que vimos hoy, la humildad, ¿verdad? Ser humildes, reconocer si Dios hoy nos habló que debemos de quitar todo orgullo de nuestro corazón, pues desechémoslo y recibamos pues de esa gracia que Dios ya fue derramada, ¿verdad? Y lo podemos ver como ahorita lo leía, ¿verdad? Alrededor de nuestras vidas, de nuestros hermanos, de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? De lo que Dios muestra cada día en nuestras vidas, ¿verdad? Por sus misericordias. Entonces, yo creo que Dios habló a nuestro corazón y pues, sí, como decía mi esposo, si Dios ya, pues gloria a Dios, sigamos mantengámonos como hijos de Dios, veíamos, ¿verdad? Como hijos debemos de manifestar esa virtud, ¿verdad? Porque veíamos que la humildad es una virtud. Entonces, y veíamos, dice que la, que la virtud, dice que es una disposición permanente. Entonces tenemos que tener esa disposición permanente de tener siempre esa humildad, ¿verdad? Para reconocer también cuando nosotros pues fallamos, ¿verdad? Delante de Dios y también delante de los hombres. De verdad deseo que haya sido de bendición este tiempo y pues vamos a ser despedidos. Mimi, ¿podrías despedirnos, por favor? Sí, cuñadita. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre Santo. Porque tú siempre, Señor, estás al cuidado de los que te buscan, Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios, por el devocional de esta tarde, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque hoy aprendimos, Padre Santo, cuán importante, Señor, es ser humilde, Señor, ante todo, Padre. Teniendo, Señor, el supremo ejemplo tuyo, Padre Santo, que fuiste humilde, Señor, cuando estuviste en la tierra, Padre Santo, dejando toda tu gloria, Padre Santo, para poder servir al hombre, Señor. Así también nosotros, Padre Santo, queremos ser humildes, Señor, ante tus ojos, Padre. No queremos ser desechados, Padre Santo. Queremos recibir de ti esa gracia, Padre Santo, esa humildad, Padre Santo, que caracteriza, Señor, a los hijos tuyos, Padre. Enséñanos a ser cada día mejores, Señor, ser humildes, Señor,
y ser, Señor Jesucristo, como tú, mansos, Padre Santo, el saber reconocer, Padre Santo, a otros, Señor, el servicio de otros, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser cada día mejores, Padre. Gracias, Señor, por este devocional, Padre mío, porque tu palabra siempre nos enseña algo nuevo, Señor. Por eso tu palabra dice, mi Dios, que tu palabra es apta para enseñar, para redarguir, Señor, para instruirnos, mi Dios. Y tu palabra nos instruye hoy, Padre Santo, a que seamos humildes, Señor, en cualquier área de nuestra vida, Señor. En cualquier lugar que nos paremos, Padre. En cualquier lugar, Señor, que sirvamos, Padre Santo. Siempre, Señor, se caracteriza en nosotros esa humildad, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Bendice a Gustavo, Señor, a Delfis, Padre. Bendice su ministerio, Señor. Sígueles dando esa gracia, Señor, esa sabiduría, Padre, para exponer, Señor, sus temas, Padre. Porque sabemos que es tu Espíritu Santo, Señor, el que los guía, Padre Santo. Bendíceles y guárdales, Señor, en todo momento, Señor. Bendice su vida, su matrimonio, sus hijas, Padre Santo. Sé tú, Señor, sobre la vida de ellos, Padre. Asimismo, te doy las gracias, mi Dios, por las que nos conectamos, Señor. Bendice a nuestra hermanita Eli, Señor, que siempre está dispuesta, Padre Santo, a estar en todos los devocionales, Señor. Llénala de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu sabiduría, Señor. Siempre tiene un corazón dispuesto para aprender de ti, Señor. Bendícela y guárdala, Señor. Guarda su casa, Señor, a su esposo, Señor, a sus hijos, Padre. Y gracias, maravilloso Dios, y que este devocional, mi Dios, sea también para bendición, Señor, para todos aquellos, mi Dios, que los verán en redes sociales, Padre. Sé tú, Señor, tocando, Señor, corazones y vidas, Padre Santo, porque solamente, Señor, nosotros somos los conductos, Padre, pero tú eres el que haces la obra, Señor, en los corazones, Padre. Gracias, Padre, despídenos en amor, Señor, y permite, mi Dios, que descansemos bajo tu gracia, Padre Santo, bajo tu cuidado, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Las bendiciones. Gracias, Bonita tarde. Tengan bonita tarde. Muchas gracias, Descansen. hermanito. Gracias, Eli. Gracias, Ten bendiciones. rico. Yes. Bendiciones. Igualmente, Saludos a todos. manito. Bendiciones. Bye. Gracias.